Seguimos con más información. Para el turista, Uruguay es más caro que Argentina, que Brasil, que Chile y Estados Unidos, según datos de Ceres. En el marco del Día Mundial del Turismo, la Cámara Uruguaya de Turismo presentó una serie de medidas para mitigar esta situación. En el marco del Encuentro Nacional de Turismo, la consultora Ceres presentó números sobre la actividad turística en Uruguay. En este sentido, Ceres afirmó que, para el turista, el país está un 66% más caro que Argentina, un 44% más caro que Brasil, 31% más caro que Chile y 27% más caro que Estados Unidos. Para mitigar este impacto, la Cámara Uruguaya de Turismo propone IVA cero en servicios para turistas no residentes y extender esta medida en hoteles para los uruguayos y así poder fomentar el turismo interno. Además, solicita medidas especiales para el litoral termal, como por ejemplo exoneración de aportes patronales y que se agilice la ley de vivienda turística vacacional, trámite que está en el Parlamento. Por otro lado, Ceres explica que a pesar de los niveles de actividad y problemas de rentabilidad, el empleo vinculado al turismo mostró resiliencia. En 2022 generó 109.400 puestos de trabajo, lo que significó un 6.7% del total en todo el año. Según la consultora, la cantidad de visitantes ya alcanzaron los niveles de prepandemia, pero el gasto sigue por debajo. Para la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, el país va encaminado a recuperar la productividad del sector, pero sostuvo que hay que poner el foco en la sostenibilidad ambiental. El Uruguay viene caminando hacia una recuperación del sector turístico. Obviamente es muy incipiente todo este tema de la recuperación. Hay empresas que todavía, digamos, no han terminado de tener los impactos de la pandemia, pero sí creo que poner foco en esto de la sostenibilidad es importante porque cada inversión que se haga, cada nuevo emprendimiento del sector turístico o los que ya están, creo que tienen que enfocarse, digamos, hacia la sostenibilidad como pilar fundamental. Hoy nos vamos a introducir en el mundo de los escorpiones, el mundo de los escorpiones aquí en Uruguay, donde ustedes saben, estos antrópodos arácnidos, muchos de ellos tienen especies que son mortales, ninguna de ellas aquí en el Uruguay, son estudiados por científicos del Clemente Estable, en particular una especie que brilla en la oscuridad. Hay muchos animales que brillan en la oscuridad, algunos como las luciérnagas o las noctilucas que generan luz por procesos bioquímicos, mientras que otros brillan al ser iluminados por luz ultravioleta, como es el caso de las medusas y los escorpiones que adquieren un tono azul verdoso. Desde hace 10 años, un grupo de investigadores del Instituto Clemente Estable recorre el país buscando estos ejemplares en el campo. Hasta el momento se detectó 7 especies y se está en víspera de anunciar una nueva. Uruguay no es un país que tenga muchas especies de escorpiones. Actualmente conocemos 7 especies nada más. Estamos por describir una octava con unos colegas argentinos que le vamos a llamar Rotulus sanmartini, los nombres científicos siempre son complicados, para homenajear a Pablo San Martín, que fue quien inició los estudios en sistemática, clasificación y comportamiento de escorpiones en nuestro país. Pero a pesar de ser pocas especies, tenemos una cosa muy interesante, que es que tenemos 3 endemismos. ¿Qué significa esto? 3 especies que solamente están presentes en Uruguay. Y las 3 están presentes en la zona de Maldonado, Rocha, 33 y La Valleja. Eso transforma a estas especies en unos indicadores muy importantes, posiblemente, de la calidad de los ambientes en los cuales habitan. En el mundo hay cerca de 2.000 especies de escorpión, aunque solo 30 o 40 tienen un veneno lo bastante potente como para matar a una persona, de acuerdo a la revista National Geographic. Anualmente se registran más de 1 millón de picaduras en humanos en todo el mundo, de las que alrededor del 3% acaban siendo mortales. Los tipos de veneno están adaptados al estilo de vida de cada especie, pero en nuestro país ninguno es letal. Todos los escorpiones tienen veneno. Ese veneno es una composición química, proteica, que tienen en la vesícula, en la parte casi final de la cola, donde la utilizan para capturar presas. La única forma que tienen los escorpiones de alimentarse es capturar presas. ¿Cuáles son esas presas? Pequeños insectos, por ejemplo, algún grillo, saltamonte, inclusive algún otro arácnido, como puede ser, por ejemplo, una araña. Entonces, capturan esa presa con sus pinzas y aguijonean con el aguijón, la parte final de la vesícula, y con eso se alimentan después, posteriormente, de la presa. Que a nosotros nos cause un efecto complejo en la salud
frente a un accidente con ellos es una mera coincidencia. En Uruguay, por suerte, las especies que nosotros conocemos hasta el momento, ninguna causa problemas médicos serios. Eso no significa que uno tenga que manipularlos ni nada que se le parezca, simplemente tratar de evitarlo si uno se encuentra con alguno y nada más que eso. Pero ante cualquier duda de lo que puede llegar a pasar, hay que consultar inmediatamente en un servicio médico a disposición. El Departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Instituto emplea linternas de luz negra para detectar estos ejemplares en el campo, debido a su fluorescencia y gracias a compuestos presentes en su cutícula. De todos modos, la función de este fenómeno continúa siendo un misterio, aún 70 años después de los primeros estudios. Incluso siguen brillando aún después de muertos, según explicó el investigador. Algunos autores sostienen que estaría relacionado con la captura de presas, atrae a otras especies si se los pueden capturar. Otros investigadores sostienen que es para identificarse. En Uruguay, al tener pocas especies de escorpiones, eso nos permite que si uno hace el ojo después de algún determinado tiempo, salir a colectar ejemplares, ve diferencias en la coloración de cada uno de ellos cuando son iluminados con luz ultravioleta. Esos autores sostienen que al ser iluminados se identificaría con otra especie y eso evitaría o ser depredado o presentarse como potencial pareja para reproducirse. Pero en realidad no tenemos una explicación certera de por qué eso ocurre. Los escorpiones se tratan de especies que conviven con los seres humanos, pero que colaboran con la calidad de los ambientes a partir del control de insectos perjudiciales. En Montevideo es muy común, o era muy común hasta hace algunos años, eso se ha modificado bastante, encontrarlos en el Cerro de Montevideo. Era muy común. En la zona de Canelones, en cualquier zona con piedras. En algunos casos incluso dentro de la ciudad de Montevideo. Hay alguna especie, una especie que se llama Scorpio flavicaudis, escorpión de cola amarilla, escorpión de los baldíos, que vino introducida desde algunos años desde Europa y llegó a nuestro país y se ha instalado en algunos lugares de Montevideo. Cada tanto hay algún registro de la aparición de algún ejemplar. Como les repetí antes, no son peligrosos, no se asusten, pero sí, son especies que se adaptan a convivir con el ser humano. Esta propiedad de tornarse fluorescentes se van desarrollando a medida de que se vuelven adultos, sobre todo a partir de la tercera muda, cuando se endurece la nueva cutícula. Una vez que nacen, están envueltas en un pequeño corión que se rompe al nacer y ellas automáticamente se suben sobre el dorso de la madre. La madre las cuida durante unos 30 o 45 días, dependiendo un poco de la especie, y ahí ese es su primer cambio de piel. ¿Qué significa esto? Que para poder aumentar de tamaño, los arácnidos en general tienen que cambiar la piel. Ellos no tienen huesos como nosotros por dentro del cuerpo, sino que los contiene es esa exocutícula dura que tienen en el cuerpo. Entonces dejan esa vieja, forman una nueva y van aumentando su tamaño.